Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será el papel del juez en el sistema penal de corte acusatorio, para lo cual tenemos como invitado al maestro Ciro Juárez González. Él es juez del sistema penal de corte acusatorio en el Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. Ya sabe, participe con sus dudas, comentarios, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Mientras tanto, para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro tema el día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Dentro del nuevo sistema penal acusatorio, los jueces son garantes y responsables de inspeccionar que las actuaciones que se realizan dentro del proceso de investigación por parte de la policía y la fiscalía, las cuales afectan los derechos de las personas investigadas, se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad. Esta función se denomina control de garantía. Por otra parte, los jueces llamados de conocimiento son responsables de determinar en un fallo la culpabilidad o inocencia del indiciado, teniendo en cuenta exclusivamente las pruebas presentadas o practicadas en el mismo juicio por la defensa y la fiscalía. Aparece en un momento posterior la figura del juez de vigilancia, cuya misión es la de resguardar y velar por la adecuada ejecución de sanciones. Asimismo, las audiencias realizadas dentro del proceso penal son de carácter público y pueden ser observadas, en principio, por cualquier persona. Esto ayuda a legitimar el sistema de administración de justicia en materia penal. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Lunes 18 horas es hora de Hablando de Derecho. Si usted nos acaba de sintonizar, hago de su conocimiento que el día de hoy vamos a hablar del papel del juez en el sistema penal de corte acusatorio, para lo cual tenemos como invitado al doctor Ciro Juárez González. Él es juez del nuevo sistema de justicia penal, juez de oralidad del sistema acusatorio. Maestro, doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, maestro Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder tener esa tribuna para explicar temas de mucho interés social. Seguramente para quienes nos ven el día de hoy desde su casa, será un tema muy interesante conocer el papel, el nuevo rol que desempeña el juez en este sistema penal de corte acusatorio que en nuestro estado de Hidalgo ya se encuentra en marcha en el Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo y en el Circuito Judicial de Tula de Allende Hidalgo. ¿Es correcto, maestro? Exacto, ya hacía cuentas ahorita que estamos a mes y medio que se cumpla un año en Pachuca la implementación del nuevo sistema, y pues a la sociedad le hace falta a nosotros también como operadores jurídicos tener esa interacción constante para que se conozca de fondo y con transparencia cuál es la función. En primer término, y para que en casa puedan empezar a tener un contexto del tema de hoy, hablamos de un juez en un contexto de un nuevo sistema de justicia penal, un sistema de corte acusatorio. ¿Qué es un juez para quienes nos escuchan en casa y no tienen esta noción clara? Ok, se me ocurre pensar, para darnos a entender en términos claros, que es un funcionario de los muchos que tiene el sistema de gobierno, que se encarga en el ámbito del tema de administrar justicia, de garantizar que no se vulneren derechos de los imputados y tomar decisiones en cuanto a lo que pide el Ministerio Público por una parte y lo que en un ámbito que se le conoce como control horizontal, la defensa, debate, y es como en esta discusión en el mismo nivel, con igualdad de derechos, se toma la decisión. En casa, para quienes nos ven, juez es el que decide, el que en este sistema lo vamos a encontrar tomando esas resoluciones de lo que escuchen en una sala de audiencias. Exacto. Al final de una audiencia podremos citar que es la decisión primordial, tomar la decisión. Para llegar a esa decisión se requiere llevar a cabo una serie de procedimientos y podremos decir que antes de la decisión lleva el control de la audiencia, es el que lleva, si me disculpan la expresión, la batuta en el desarrollo de una audiencia. Hablamos de este funcionario en un contexto de un nuevo sistema de justicia penal en México, el sistema penal de corte acusatorio. ¿Cuál es este sistema de corte acusatorio? Es un punto de partida interesantísimo, porque la tendencia es que se vaya haciendo la aclaración de la denominación que se tenía. Decíamos antes, nuevo sistema de justicia penal. En realidad, la esencia de ese sistema de justicia penal es la oralidad, la publicidad. Y esto ya se ha aplicado con anterioridad. Entonces, es por eso que
Me agrada el concepto que se utiliza, el sistema acusatorio, porque la esencia del mismo es ese control horizontal que se toma en una audiencia pública en donde se lleva a cabo el trabajo de un juez, esa toma de decisiones con transparencia. Entonces es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia al desfile de argumentos que se dan en frente del público, en frente del juez, y al final quien toma la decisión naturalmente es el juez, pero sustentado en aquello que el público puede escuchar, y no se da entonces ese trabajo que en otra época se daba por escrito, en una oficina, hoy es público. Seguramente nuestros amigos, nuestras amigas en casa han escuchado el término que ahora hemos mencionado, nuevo. ¿Por qué nuevo? Quiere decir que entonces ya existía un sistema penal. ¿Cómo podemos establecer qué sistema teníamos o cuántos han existido, además de este nuevo sistema de justicia penal? Ha sido una historia, vamos a hablar de nuestro sistema procesal penal mexicano. En el Porfiriato hubo jueces, naturalmente. Sin embargo, se tildó el esquema de desconfianza y entonces entró el uso de lo que se conoce todavía como el jurado popular, que en sistemas de procesamiento antiquísimos como el anglosajón, el norteamericano, recurre a este instrumento de trabajo. Lo que tiene de nuevo, porque sí hay claro aspectos innovadores, es que se prescinde del jurado popular y entonces es únicamente un tribunal de derecho. Para darme a entender, hay dos tipos de tribunales, de derecho y de conciencia, así se les ha adjetivado por la doctrina. Entendiendo que es un tribunal de derecho aquel que está sustentado o ejercido por gente que se ha dedicado al derecho, jueces, abogados. Un tribunal de conciencia es aquel que está integrado por personas del pueblo mismo, por pares, para darme a entender, y entonces son estos pares quienes con esa visión ordinaria como cualquier ciudadano advierte un hecho y solo toma la decisión de decir si es culpable o inocente. El sistema acusatorio mexicano no echa mano de ello y entonces ahí sí tiene la evolución. Nosotros, voy a hacer referencia a 1910, teníamos jueces como los que se tuvieron después el tribunal sustentado en un jurado popular, y después regresamos al sistema que se ha conocido por algunas denominaciones como inquisitivo, aunque hago una precisión. Por inquisitivo, de acuerdo a autores como Luis Ferrayoli, se entiende aquel en donde una sola persona toma tres funciones: acusa, defiende y decide. Naturalmente esto no pasaba en el sistema que teníamos hace unos meses en Pachuca todavía, o lo diré de otra forma. Todavía en Hidalgo, a excepción de Pachuca, Tula y Tizayuca, se aplica el sistema tradicional, que es el nombre que se me ocurre dar más adecuado, o bien, si se quiere recurrir a una denominación doctrinal, sería el sistema mixto clásico, que es en donde el trámite es esencialmente escrito, y de él estamos pasando al sistema acusatorio. De aquí podríamos derivar de esta plática, y para que en casa también conozcan, ¿qué funciones eran las que tenía este juez en un sistema tradicional? En ese sistema tradicional del que estamos saliendo, del que estamos tramitando al acusatorio, las funciones eran tomar decisiones, nada más que ahí se auxiliaba de un secretario, que era su representante. Como eran muchas las funciones que desempeñaba, no lo podía hacer solo, y entonces se echaba mano de un funcionario judicial que era como un intermediario entre el evento procesal, ya sea una promoción o una audiencia, y el juzgador que tomaba la decisión. Entonces, sustentado en ello, es que la esencia era la misma, tomaba decisiones, pero las ejecutaba o transcribía un secretario, y llevaba desde luego el desarrollo del procedimiento. Gracias, maestro. Llega el momento de hacer una pausa. Yo le invito a usted que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Los jueces asumen el papel de jueces de control de garantías, jueces de conocimiento o jueces de vigilancia. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, permítame comentarle que estamos hablando del juez, del papel que tiene el juez en el sistema penal de corte acusatorio, y tenemos en el estudio como invitado al doctor Ciro Juárez González. Él es juez de oralidad, juez del sistema acusatorio en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, que integra el circuito del mismo nombre, quien ya nos ha dado a conocer lo que es un juez, cómo funciona este sistema acusatorio, y estamos comenzando a hablar las diferencias que existen entre un sistema anterior a este sistema acusatorio, un
mixto, clásico mixto, ¿cuál sería el nombre correcto, maestro? Así, mixto clásico, el sistema que teníamos. Y pues naturalmente es muy interesante que nuestro amable auditorio se vaya enterando de cuál fue el cambio, dónde está la innovación. No únicamente es palpable en una audiencia, sino hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. En este sistema penal de corte acusatorio que usted bien ya nos daba a conocer, tenemos en Hidalgo, en el circuito judicial de Pachuca, que abarca a Tizayuca, que entró en funciones con este sistema el día 29 de septiembre, el circuito judicial de Tula de Allende. ¿Qué nuevas funciones o qué funciones cambian en el rol del juez a diferencia del sistema tradicional? Ahí sí me interesaría hacer referencia a varios aspectos. Vamos a pensar, a establecer primero el recurso humano. En cuanto a este aspecto, suena muy interesante establecer que en el sistema tradicional un juez puede tener en Pachuca, por ejemplo, un equipo de 22 colaboradores, 25 llegaron a darse. Sin embargo, hoy un juez, el puro juez, por lo que hace a sus colaboradores, es cero, no tiene ni secretaria. La razón es porque su trabajo lo lleva a cabo en público, en la audiencia. Existe mucho personal de apoyo, cierto, nada más que ya no está a cargo del juez. Y la razón no fue por castigarlo, por quitarle apoyo, sino porque se le han quitado las funciones administrativas. Y hablaré de Pachuca. En el juzgado de control de Pachuca existe un aproximado de 15, 18 personas que están a cargo de un funcionario nuevo que se llama administrador de juzgado. Y entonces él es el que se encarga de llevar a cabo todo el aspecto de asignar audiencias, recursos materiales, como papel, discos de grabación, y desde luego lo más relevante, él es el que le dice al juez dónde, a qué hora, en qué sala, en qué fecha tiene audiencia. Entonces el juez únicamente de su oficina baja, lleva a cabo la audiencia, escucha las partes, toma la decisión y regresa a su oficina. Esta es la razón por la cual hoy un juez solo se debe dedicar a lo jurisdiccional. Esto es en el tema del recurso humano. En el tema de las herramientas que tiene el juez hoy, son diversos aspectos procesales de innovación que ayudan a despresurizar el sistema. De hecho, su forma original es que no todo asunto que llega a un juzgado, como en el sistema tradicional, sea el número que llega a sentencia, porque esto implicaría un caos, que se colapsara el sistema, dado que, cito como ejemplo, en un solo asunto, para tomar la decisión, no lo hace un juez por separado, sino se llegaría al final, en el juicio oral, a utilizar 3 jueces. Entonces esto haría muy difícil que de 10 asuntos que se judicializaran, en los 10 se dictara sentencia de juicio oral. Se deben tomar otras medidas, y concretamente me estoy refiriendo al acuerdo reparatorio, a la suspensión condicional del proceso y al juicio abreviado. Nos menciona la separación de las funciones de un juez. El juez deja de ser administrador. En el sistema anterior, en el sistema tradicional, era un juez que reunía estas competencias, tanto la función jurisdiccional como la función de administrar ese órgano jurisdiccional. En efecto, eran cuestiones desde que se había acabado el agua en la cisterna, con lo cual no es nada jurídico. Sin embargo, él tenía que estar gestionando el auxilio de recursos materiales, aspectos como que el papel no se había asignado, se daban paquetes de hojas, se acababa, y entonces el juzgado se ponía en números rojos porque era consumo de papel diario en cada audiencia. Pero me habría gustado hacer una lista de todo lo que hacía un juez, porque en realidad ya dentro de lo jurisdiccional eran como 10 tópicos básicos y diarios. Resolver o decidir aspectos de juicios de amparo, que son temas muy delicados por la rapidez con que se deben tomar, dado que hay plazos en donde si no se toma esa decisión o ejecución de una resolución de amparo, se incurre en responsabilidad, y lo cual es algo muy serio, porque es un delito federal. Se tenía que tomar decisiones en cuanto a resolver situación jurídica de los inculpados, así se les llamaba. Se tenía que tomar decisiones en cuanto a los acuerdos que llegaban diario, y que era un promedio de 50 a 80 promociones diarias en un juzgado, eran 4. A la vez se tenía que tomar audiencia, se debía atender aspectos de organización interna, en fin, un juez tenía muchas funciones que la gran mayoría, cierto, eran jurisdiccionales, pero otras que absorbían bastante eran meramente administrativas. Hoy se le está quitando esa carga y entonces solo se debe dedicar a resolver. El sistema tradicional le permitía al juez, ha mencionado usted, tenía un representante, el secretario. Este secretario en este sistema tradicional le permitía al juez no siempre estar presente en esa audiencia. Hoy en día, con este sistema acusatorio,
tenemos un principio como el de inmediación, que le va a obligar al juez a estar siempre en esa sala de audiencias. ¿Qué podemos esperar de este juez en la sala de audiencias? Grandes resultados. ¿Por qué? Porque resulta que no es que el secretario fuera malo, en realidad esto se diseñó, la extensión secretario, para apoyar al juez, porque en todos los asuntos debía estar el juez en el mundo del deber ser, conforme a la legislación, en las audiencias. Sin embargo, también, cuando digo audiencia me refiero a aquellas actuaciones como las que tenemos hoy, donde se discutía o se avanzaba, se desahogó una prueba. Pero a la vez debía estar el juez en su oficina para atender a la gente que acudía a verlo, porque era permitido. Cada que alguien tenía un interés. De hecho, todavía está en la ley orgánica para los jueces del sistema tradicional que durante los 5 primeros días de cada mes deben acudir a los centros de reinserción a visitar a los internos. Entonces, esto es una herramienta muy útil porque el interno se sabe escuchado, se sabe atendido, pero el sistema nuevo no lo permite porque para garantizar la imparcialidad sería injusto que se reuniera solo con una de las partes. No se puede reunir ni con imputado ni con víctima, sino esto es, en todo caso, en presencia de los dos. Pero bueno, el secretario se establece para apoyar al juez y hoy en ese sistema acusatorio que no existe, lo que se espera del juez es entonces que no le platiquen cómo fue el desahogo de un dato de prueba o medio de prueba según el momento procesal, porque hago la aclaración, los datos de prueba no se desahogan, simplemente se argumentan. Entonces con este esquema solo me voy a referir a los medios de prueba. Sería innecesario que fuera un secretario a desahogarlo cuando es el juez el que ante su presencia se lleva a cabo, y esto sirve mucho porque la comunicación es directa, el juez se puede percatar de esos aspectos que se dan en el momento de estar declarando, cuando desde la gesticulación, la impostación, la seguridad con que un testigo declara, y esto ya no se le va a platicar al juez, que nos arriesgamos a que se diera el fenómeno o este evento que se conoce como el teléfono descompuesto, que después de 2 o 3 personas se detecta algo de acuerdo al criterio de quien lo desahogó. En este caso el juez, ante esas gesticulaciones a las que me hace referencia, va a valorar con qué seguridad, certeza se le convence quien esté declarando. Esa es la razón. Me hizo recordar cuando en el sistema tradicional que hay que insistir o hay que hacer el señalamiento, no deja de existir el sistema tradicional. Inicia un nuevo sistema que es el acusatorio, pero el tradicional no deja de existir, ¿es correcto? Cierto. Hay que hacer la aclaración, hablar otra vez de Pachuca, y digo no por limitar información, lo que pasa es que esto va a ser muy gradual. Podríamos, si lo que se busca es unificar información, después de 2016, que es la fecha límite, 17 de junio, naturalmente ya va a entrar en todo el estado. De hecho, Hidalgo va a ser, hay que hacer la predicción, va a entrar en Hidalgo antes de que se establezca la fecha plazo, que repito, es el 17 de junio. Tengo entendido Hidalgo va a anticiparse, y va a subsistir el sistema para aquellos asuntos cometidos antes de la fecha en que se haga la declaratoria para cada circuito judicial. Entonces, no podemos dar una fecha precisa, de antemano me atrevo a, una fecha precisa de cuándo termine, pero me atrevo a hacer esta acotación. En el tema del secuestro, que desde hace algunos años, 4, ya está vigente la ley antisecuestro, que es imprescriptible, sería mi explicación para decir, visto así, este sistema tradicional nunca terminaría porque son delitos imprescriptibles. Sí, es bueno saber que van a subsistir los dos sistemas, al menos por algún tiempo van a existir, las personas van a encontrar tanto las salas de audiencias con los jueces como los secretarios de los que estamos hablando en un sistema tradicional. Todavía. Y me hizo recordar ahorita que dice que el juez tiene la posibilidad, al estar en la sala de audiencias, de observar hasta las gesticulaciones. ¿Qué sucedía, recuerda usted que fue juez del sistema tradicional, cuando se describía en un careo y se miraban fijamente y no se quitaron la vista cuando se estaban hablando? Son cosas que hoy en día el juez puede apreciar directamente. Claro, por eso ya no existen los careos, efectivamente, porque ya no tiene razón de ser ese dato, ese medio de prueba, si en todo asunto va a estar el imputado y la persona que está declarando en su contra. Y bueno, ahora en todas las pruebas va a ser lo mismo, o esa forma de desahogarse. En tratándose de careos, sobre todo en delitos sexuales que se cometían sin testigos, era muy productivo, porque qué diferente era que una persona mirando al piso le dijera, sí, tú me violaste, pero sin el énfasis. Y aquella persona que tan luego le ponían al imputado en la reja, sentía esa furia de recordar el evento triste que había vivido, y entonces lo que necesitaba era tribuna para decirle tanta carga psicológica que tenía contra ese sujeto. Entonces ahí viene la valoración que se debe hacer, porque valorar pruebas es un tema
sumamente delicado. No es únicamente todos valoramos pruebas día con día, y no precisamente pruebas para un juicio. Valoramos aspectos desde la información que nos dan en casa, cuando los niños en la escuela, es un constante valorar pruebas. Y esto que estoy comentando no es únicamente el conocer derecho, por lo tanto, si valoramos pruebas diario, es algo que llevamos a cabo en la vida cotidiana, pero hay que echar mano de muchas herramientas que se deben llevar a cabo de manera complementaria en un juez, ahí sí, tanto de aspectos cotidianos como aspectos jurídicos. Gracias, maestro. Llega nuevamente el momento de hacer una pausa. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Participe con nosotros. Ya sabe que la producción siempre rifa películas para usted. No le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. El juez de garantías es quien resguarda derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas, y este interviene a petición de partes. Gracias por continuar con nosotros. Permítame invitarle a visitar nuestra página, nuestro sitio en YouTube. Si usted no ha visto alguno de los programas anteriores de Hablando de Derecho y tiene interés, ahí va a encontrar todos los programas desde hace aproximadamente 2 años. De igual forma, si usted no ha visto la transmisión completa de este programa y es de su interés, próximo sábado 5 de la tarde la transmisión, y seguramente nuestros compañeros de la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo ya tendrán este programa en el canal de YouTube el día miércoles, el día jueves, para que usted pueda nuevamente ver el programa completo. Maestro, está muy interesante esta plática, esta charla del rol del juez en el nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con el doctor Ciro Juárez González, un maestro de su servidor en la formación académica, a quien le tengo bastante estima. Maestro, en esta sala de audiencia nos comentaba, primero en este sistema acusatorio ya no existe el secretario de acuerdos. ¿Quién le va a auxiliar entonces al juez cuando está en una audiencia? Para el desahogo de pruebas ya no se va a requerir. Ahora él directamente va a percibir, toma notas. De hecho, voy a hacer una precisión porque habrá que ver en qué momento procesal estamos hablando. Si es en una audiencia de control, como la que hoy nuestro amable público, seguramente ahorita coincide que quien nos esté viendo tal vez ya acudió a una audiencia y ya podrá estar comparando lo que estamos platicando aquí con lo que ya apreció en la audiencia. El juez de control solito debe tomar sus notas, lo cual es una habilidad que debiera haber un curso en la carrera, porque cada quien utiliza la técnica que le funciona. En lo personal, me he percatado que el usar colores diferentes, concretamente para el imputado, los datos importantes, usar algún color que se estime viable. Pero a veces tomamos nota de lo que nos van diciendo y resulta que al momento de estar resolviendo y leer no le entendemos, entonces es algo frustrante. Así que a eso me refería. Si hubiera una materia en la carrera, en un posgrado, en un diplomado, podríamos desarrollar habilidades como para, no sé, hay quien sabe taquigrafía, abreviaturas, alguna forma en la que estemos ciertos de lo que escuchamos. La otra forma es ir parando a la persona que expone para tomar los datos básicos, porque además quiero hacer otra acotación. El principio de mediación establece que estemos viendo directamente a la persona y por lo tanto cada que agachamos la mirada para tomar notas, se supone estaremos perdiendo esa inmediación. Pero bueno, al final es algo que debe hacerse porque por más memoria que se quiera tener, hay datos que necesitamos rescatar, no porque se nos haya pasado ya, sino porque al momento de estar resolviendo no tendríamos la forma de a dónde consultar para invocarlos. Me hace recordar una expresión de un maestro de secundaria que recuerdo que nos decía, más vale pálida tinta que brillante memoria, y ahorita es lo que creo viene a colación. Y le agradezco por recordar esa etapa de la docencia en la que compartimos el aula, pero eso hablaría de los ayeres, licenciado, así que no le pongamos número nada más. Muy bien, maestro, gratos recuerdos. El compartir de igual forma el principio de este sistema ha sido muy grato tenerlo siempre como apoyo en esta actividad, en esta función que nos ha tocado desempeñar. Pero regresando a este tema del juez en la sala de audiencia, nos habla ciertamente para quienes hemos podido desempeñar esta función, sí sería fenomenal que nos enseñaran a veces cómo tomar tantos datos que se escuchan en esta sala de audiencias. Pero para quienes nos ven en casa, hablando de capacitación, ¿cómo ha sido esta capacitación de un juez del sistema acusatorio? Ahí quiero retomar el tema de la docencia a la que usted hacía referencia, porque para mí ha sido un privilegio que después
de que en un aula, en una especialidad, voy a revelar el dato, compartimos el aula con el maestro aquí presente, en mi calidad de docente, el maestro como alumno. Y esto que voy a decir habla de su evolución, porque después, ahora, fuimos compañeros de aula, en donde fuimos capacitados, esto fue en el año 2010, según recuerdo. Y entonces, digo, espero no se me tome como a vanidad, pero es una forma de explicarle a nuestro amable auditorio que no se está trabajando con el recurso humano improvisado. Hace ya 5 años, estaremos hoy cerrando esos 5 años, inició esa capacitación que naturalmente no era diario, pero porque sería también difícil estar en el sistema tradicional y tomando capacitación, pero los meses en los que se llevó a cabo sí fue algo muy extenuante. Compartimos el aula con el maestro y resulta que en aquel entonces vinieron maestros chilenos de Chihuahua, recientemente acaba de un taller en el Instituto Federal donde vino un maestro chileno también, y entonces esa capacitación ha sido constante y de gente que incluso aplica el sistema no solo en nuestro país sino en el extranjero. El Poder Judicial, entonces, podemos contarle a quienes nos ven en casa, ha cumplido con el rubro de capacitar debidamente a quienes hoy les toca desempeñar el rol de jueces en este sistema. En efecto, lo interesante es que este fenómeno de recibir la información y transmitirla debe continuar, porque estamos en una metamorfosis en donde se ha iniciado y tenemos un plazo para que se cierre el ciclo y comencemos ya a trabajar todos en este nuevo desarrollo. Sin embargo, hago la aclaración, la capacitación, cierto, comienza en el aula, comienza en la práctica, se acordará cuántos ejercicios hicimos de simulaciones de audiencias, en donde nosotros mismos éramos las partes y esto nos nutría mucho, pero esa capacitación ahora se está dando en el aspecto real. Y yo espero que el público nos tome este dato, no desde el punto de vista de aquella frase que me preocupa mucho que no se aplique, de echando a perder se aprende. Naturalmente no es la idea, pero lo cierto es que estamos aprendiendo, espero no echemos a perder. Pero esto es una constante capacitación, y lo digo en el mejor sentido, porque de otra forma implicaría que fuéramos soberbios y dijéramos, ya tomé cursos, no me cierro a la nueva capacitación. Esto es un ejercicio constante. En esta nueva dinámica, el juez presente en la sala de audiencias, el juez que está advirtiendo, dice usted hasta un gesto, que está controlando este debate, que es el garante de los derechos en esa sala. ¿Qué papel tiene el público? Porque hoy estamos delante de las cámaras, algo a lo que el juez de este sistema está acostumbrado porque las salas tienen cámaras, pero el público, ¿cómo es ese papel del público en este sistema? Fíjese que hay datos que hoy en el sistema acusatorio, a pesar del silencio o lo pasivo, tienen efectos. Voy a tomar mi punto de explicación porque hay un comportamiento en donde se le llama defensa pasiva a aquella que consiste en que un abogado no aporte pruebas, quizá no haga argumentos, pero él sabe por qué, por su estrategia. Bien, ¿por qué invoco esto de lo pasivo? Porque, insisto, en el sistema acusatorio también el no hacer genera efectos. ¿Por qué lo invoco? Porque el público, diríamos, está ahí presenciando, no hay una aportación, hay y mucha. ¿Por qué? Porque las audiencias en un 97% de casos, por regla general, son públicas. La presencia del público, su sola presencia, legitima al operador jurídico de que lo que se está resolviendo fue en presencia de todos. Entonces hoy esa presencia para nosotros como operadores jurídicos es muy importante porque independientemente a la legitimación que he hecho referencia, nos permite saber que se interesa a la sociedad por estos asuntos tan delicados y viene a completar la transparencia. Me explico. Una escuela sin alumnos no tendría caso. Bueno, me atrevo a pensar que es algo similar acá en las audiencias. Una audiencia pública sin público, ¿qué caso tendría? ¿Dónde estaría el caso de la publicidad? Porque hay audiencias privadas. Las audiencias en donde se pide un orden de apreciación, un orden de cateo, ahí sí deben ser privadas. Y ahí es donde nosotros, como operadores jurídicos, nos damos cuenta que es muy diferente tomar decisiones entre el Ministerio Público y el juez a solas, y no hay un público que esté advirtiendo como esa conciencia del juez. No es el caso, yo sé que además es un tema muy subjetivo, pero hay gente que no cree en la conciencia, pero me atrevo a pensar que así funciona. La presencia del juez, del público, para darme a entender, es como el juez del juez, porque el juez se sabe vigilado, el juez se sabe revisado en su trabajo,
ante la presencia del público. Y entonces esto espero tenga un efecto muy importante, que es generar o recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones. Sería muy difícil, arriesgado y creo que muy impertinente para ese juzgador, y seguro es por lo que usted menciona, el juez del juez, a atreverse a resolver algo que es completamente distinto a lo que advirtieron 10, 15, 20, 50 personas en una sala de audiencias. Suele pasar. Yo creo que este fenómeno se puede dar dada la preparación técnica de un abogado que tiene una percepción diferente a lo del público, y entonces ahí es en donde creo debe aplicarse un concepto que se me ha ocurrido llamarle democratización de las decisiones, no en el sentido de que se regrese el poder del pueblo a una decisión judicial, sino es la visión pública de un asunto. Un juez, por su preparación técnica, podría resolver una libertad, porque él se sustenta en aspectos de valoración de prueba que son muy técnicos, cuando a la luz del público diría, pues todos vimos que vino tal persona y le puso el dedo al imputado, le vino a precisar que él es el responsable, y entonces el público esté convencido de que sea condenatoria y el juez emite una absolutoria. Este fenómeno puede pasar, no es que esté mal. Lo que quiero explicar es que entonces el juez debe tener la paciencia para explicarle al público por qué ese aspecto que él encuentra como el sustento para una absolución debe ser claro al poder expresar sus ideas. Con esto quiero hacer acotación a alguna pregunta que algunos me hicieron. Entonces el juez debe tener un doble lenguaje. Me atreví a contestar, creo que es un triple lenguaje. ¿Por qué? Porque debe tener un lenguaje para dirigirse a sus pares, abogados, un lenguaje para sustentar su resolución, pero el lenguaje del público debe ser muy paciente, porque debe utilizar las expresiones que él como sociedad, porque también la integra, que él también es ciudadano, sabría que así se daría a entender, y eso en ocasiones, cuando nos absorbemos por el tema jurídico, le perdemos paciencia. Yo creo que el juez debe tener mucho cuidado en que todo lo que va diciendo sepa que eso es asequible, entendible, perceptible por la sociedad. Hablando de esta relación público-juez, ¿el juez tiene facultades, tiene competencias para en determinado momento pedirle a alguna persona del público que abandone esa sala de audiencias o que en algún momento se le restrinja la entrada a esa sala? Sí, esta medida, el juez tiene muchas facultades en estas audiencias, porque como decía hace unos minutos, es el que lleva la batuta, el desarrollo de la audiencia, y entonces estas herramientas de las que goza, yo creo debe utilizarlas con mucha prudencia, porque se trata de llevar con un hermetismo necesario para que se respete su autoridad, pero con un respeto a los derechos humanos que no solo son de las partes, sino también del público. Y en ocasiones, como público, solemos hacer cosas no por maldad, sino porque no sabíamos que estaban prohibidas o no pusimos atención, en fin. Un ejemplo es el uso del celular, que es muy frecuente, no nos despegamos del aparatito este que es muy útil, por cierto, hoy es difícil concebir la vida sin celular, pero nos pasa en el banco, cuando acudimos y de pronto ya estamos por instinto mandando un mensaje y resulta que alguien nos dice no lo puedo usar. Entonces genera cierto impacto. Bueno, en las audiencias puede pasar, pero yo me atrevo a pensar que no es porque la gente sea desafiante o no quiera cumplirlo. Puede ser un descuido, entonces creo que habría una primera invitación a que se prescinda de él, o bien otro ejercicio que se puede dar, repito, por instinto, es la comunicación público-imputado, o cualquiera de las partes. Si el juez se percata de esto, debe prohibirlo, y si se insiste en el comportamiento, tiene facultades el juzgador efectivamente para pedir que se abandone la sala. El juzgador finalmente no deja de ser un ser humano. Cuando el juzgador se percata, el juez se percata que el hecho que se le está atribuyendo a esa persona es un hecho de una trascendencia muy grande, es un hecho atroz por la forma en que se cometió. La forma de trato hacia esa persona cambia. Es una pregunta muy interesante, porque yo quisiera que el público aquí advirtiera que es un fenómeno difícil de explicar. Vamos por partes. Formalmente no. A todo ser humano le asiste la presunción de inocencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta la sentencia se le va a tratar como culpable, y hasta eso, en la sentencia firme, porque recordemos que hay una apelación, un juicio de amparo que también podría tramitarse. Lo que quiero explicar con esto es que por esa razón, por ese respeto a la presunción de inocencia, no se dicta sentencia desde un principio y se le manda al área de reclusión.
entonces formalmente no hay ese trato diferente. Sin embargo, es un tema delicado porque tampoco me gustaría plantearle a nuestro público que se interesa por esos temas aspectos parciales o bien que generen comodidad en nuestra explicación y que sea lo más aceptable por el público, dado que con ello quedamos bien. Hay un tema muy álgido, muy interesante, que consiste en que la misma ley, su artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite que por casos extremos se utilicen ciertos cubículos, les llaman, en la ley les llaman así, la vida práctica les llama burbujas, que son concretamente áreas en donde se puede meter al imputado para seguridad. Pero quiero dejar la acotación, no es únicamente porque se le trate, y disculpen la expresión, no es porque se le trate como un ser peligroso y que se le tenga ese temor, sino es porque puede ser para seguridad del mismo, es decir, para que se le proteja por un posible acto de venganza y que llegue alguien y pretenda dañarlo. Entonces, esa es la razón. O sea, un juez no solo debe pensar en el daño que puede producir al imputado hacia el exterior, sino al exterior hacia el imputado, porque él tiene la obligación de protegerlos a todos, tanto a víctima como a victimario, dado que los derechos humanos no son nada más del imputado, son de todos, incluyendo a los testigos, que es otro tema que en el primer juicio oral que tuvimos, se tuvo a los testigos ahí 2 días esperando, y había gente que incluso tenía un servicio público. Cosa que se le llamó la atención a las partes, pero bueno, me regreso al aspecto en donde sí existe como una excepción, solo para casos muy extremos, el que se dé un trato diferente de manera material. No es que se haya dictado sentencia, insisto, se le sigue dando el trato inocente porque no hay sentencia, pero la ley sí permite esta ubicación en un lugar diferente. Pero al menos en Hidalgo hemos asumido el criterio de no aplicarlo más que por una manera muy extrema, y para acabar pronto, estamos a casi por cumplir 1 año y no hemos utilizado una sola audiencia en procedimientos con trámite cubículo que se da para trato especial. Muy bien, maestro, llega el momento de hacer una pausa, pero de lo que usted comenta del posible uso de estas burbujas, cápsulas, casetas, una pregunta muy subjetiva para el juez. Si nos permite la respuesta regresando, en este sistema todos ven al juez. ¿El juez tiene algún temor de desempeñar su función y que lo vea cualquier persona? Llega el momento de hacer una nueva pausa, no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El juez de conocimiento o juez de juicio oral inicia su labor en la audiencia de acusación, dirige el juicio oral y es quien resuelve sobre la culpabilidad o absolución del imputado. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, se ha perdido un gran programa con el doctor Ciro Juárez González, hablando del papel del juez en el sistema penal de corte acusatorio, dándonos pormenores, detalles de lo que es la figura del juez, el sistema acusatorio, su participación sobre todo en esta sala de audiencias que usted debe de ir a conocer. Acuda a los juzgados de control, a los juzgados de oralidad que se encuentren cerca de usted para poder ver directamente cómo funciona este nuevo sistema. Pero maestro, antes de irnos al corte, le dejaba una pregunta. El juez, porque hablábamos, no deja de ser un ser humano. Hoy en día, al estar desempeñando su función, esta función de juzgar, que no resulta nada fácil, además de tener al público, no sabe a quién tiene en el público. Puede tener algún otro tipo de personas asociadas a algún grupo de delincuencia. Finalmente tiene esta persona imputada cara a cara, conoce el rostro de quien lo está juzgando. Los jueces no tienen miedo a esta situación. Hay una frase que reza, quizá el público la identifica: cuando el juez tiene miedo, el pueblo tiembla. Entonces, si yo le contestara ahorita abiertamente, tal vez el pueblo tiemble. No creo. Pero lo que sí puedo comentar es que es natural. Es natural que un juzgador, si no se demostrara con miedo, entonces estaría siendo inconsciente o estaría siendo no perceptible de lo que está haciendo. Desde luego que lo que dicta, si afecta a libertades, va a traer consecuencias. Desde luego que un juez siente, como usted lo cita acertadamente, un juez es un ser humano. Entonces, el miedo sí existe, claro, pero me atrevo a pensar, hay que canalizarlo, porque son gajes del oficio. Yo creo que muchos trabajos tienen un riesgo en donde hay que valorarlo. No se me haría justo ignorar que no solo el juez, en muchos ámbitos existe ese riesgo constante que la familia día con día valora. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
que el juez debe canalizar este temor que siente por la reacción de la familia, concretamente, a veces el propio imputado, en un compromiso que asuma llevando a cabo su trabajo con justificación. Ahí es donde contestaría, mientras es cierto, genera un temor la presencia de la familia, la reacción, también creo que le genera valentía el saber que sus decisiones no son producto de la corrupción, de la venganza o de un acto emotivo. Y con eso, al estar sustentadas en un artículo, en un precepto, que no creó el juez, que creó alguien más, que es el pueblo, a través de los diputados, entonces esto le debe generar la transparencia y solidez de que ha actuado de manera limpia e imparcial. Y seguro como persona una gran satisfacción. Ahí viene lo delicado, porque uno se lleva la satisfacción a medias, la otra mitad, ¿quién la da? Cuando el público, y esto sí que va a escuchar a vanidad, pero pues es producto de que Dios me ha permitido escuchar esas palabras de que el trabajo de uno se reconoce como imparcial. Con eso es el mejor sueldo que puede percibir un juzgador. Hemos estado hablando en esta charla de los derechos humanos, de los derechos que se resaltan en este sistema de corte penal acusatorio, tanto para el imputado como para la víctima, para las partes en general en este sistema. ¿Cómo se manifiesta esta protección de derechos humanos por parte del juez? Fíjese que, y hace un momento decía, los derechos humanos no solo son para el sector que generó su reconocimiento, porque como todos hemos escuchado, quizá en nuestro público le es familiar el nombre Rosendo Radilla. Es una persona que, siendo víctima y tratado después como se le atribuyeron conductas contra el Estado, generó en su función de víctima unas resoluciones que vinieron a desencadenar un cambio de paradigmas en nuestro sistema jurídico, y así podemos hablar de otras víctimas, en el caso del campo algodonero, en donde se ha venido a llamar la atención que no solo los derechos son de los imputados. E insisto, el trámite constante de muchos imputados ha generado que se les reconozcan los derechos, pero desde luego que esos son para las víctimas. Y hace un minuto decía, también para los testigos, es más para el público, porque el juez en ese papel, por eso creo que este programa es muy interesante cuanto a la esencia que tomó, porque nos atribuyen a los jueces para venir a comentar cuál es nuestra percepción. A veces, en muchos de los casos, solo se nos escucha en cuanto a la decisión, que genera efectos y quizá molestias naturalmente, pero en este momento se nos puede explicar, se nos puede dar tribuna para explicar por qué algunas decisiones, y es el momento, creo, para explicar cuando al público también se le podría afectar. Se puede hacer, el juez debe reunir esa fijeza en el momento de tomar su decisión, esa firmeza, perdón, y resulta que sumado a ello, no está peleado con que lo haga con amabilidad. Obvio, si el público, la persona afectada, se torna grosera, persistente, desafiante, el juez debe hacerse respetar, ya no tanto por su persona, sino porque representa al Estado. Y si no pone el orden en él, entonces ¿quién? De ahí que sí justifico que debe tomar esa tendencia a ser firme. Pero a lo que quiero explicar es que esto de ser firme no le obliga a ser grosero, no es una cosa con otra, o desconocer un concepto que hoy se está retomando y que si nunca lo hubiéramos perdido de vista no habría sido necesario acudir al reconocimiento de derechos humanos y tratados internacionales. ¿A qué me refiero? Al concepto de dignidad. El juez puede llevar a cabo ese respeto de derechos humanos atendiendo, respetando la dignidad de cada ser humano, porque es algo que no le podemos quitar a una persona. Maestro, el tiempo se nos agota, nos quedan muchas preguntas, mucho en esta charla. Si pudiéramos responder muy brevemente algunas de las interrogantes que nos quedan. Público en la sala de audiencias, ¿el público puede comunicarse con las partes? No, por regla general no. Digo, ¿por qué por regla general? Porque nos ha pasado que en ocasiones, cuando ya estamos en una audiencia y se decreta un receso, las partes incluso tienen miedo de decir, ¿puedo ir al sanitario? Si está en receso, claro que sí. Y entonces es muy importante hacer esa precisión. Durante la audiencia está prohibido que el público se comunique porque sería un desorden, un caos ciudadano, porque lo dispone la legislación. Las personas que pueden acudir, en estas personas están incluidas reporteros, gente de los medios de comunicación. ¿Pueden grabar audio, grabar video, tomar imágenes? Qué pregunta más relevante, porque si alguien merece respeto en este sistema que hoy
utiliza la publicidad como legitimación para su trabajo, son los medios de comunicación. Sin embargo, una vez más pongo el ejemplo, tal vez si nos hubieran dado a los usadores a opinar, a decidir, perdón, tomar la decisión, habría sido algo con excepción, no sé, pero es tajante la legislación. Los medios de comunicación pueden acudir, tendrán un lugar privilegiado en las salas de audiencias, pero no pueden grabar. Si me permite el ejemplo, siempre expreso cuando estamos platicando con alguien que en este sistema el juez es árbitro, no toca el balón. Por eso está el control horizontal, juegan las partes. Hablando de niños, hablando de menores de edad, ¿el juez puede salirse de este esquema? Sí, es una decisión de la Corte que ha costado muchas lágrimas, yo creo por eso es que se estableció así, que el juez, por regla general, no puede meterse en ese control horizontal. Efectivamente, en el sistema tradicional era un control vertical, porque era el juez el que llevaba a veces más allá. No siempre, no era algo para mal, en ocasiones podía investigar de oficio, pero se criticó que esto rompiera con la imparcialidad, entonces por eso se quitó, y el juez ya no puede investigar por regla general. Pero en tratados de niños se rompe esta limitante y está facultado el juez, de acuerdo al criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de manera oficiosa investigue, aún algo interesante, aunque en el asunto no se trate de que la víctima sea un niño. Hemos tenido asuntos donde se trata del delito de narcomenudeo, pero la imputada es mamá y tiene a 2 niños que dejó sin cuidado. Entonces el juez de manera oficial debe investigar con quién están y si la persona con la que estén tiene el perfil para que tenga en custodia a esos niños o tramitar una custodia legal. Maestro, creo que casi agotamos todas las interrogantes que pudiéramos tener para este programa, casi, porque de una charla tan amena, con alguien que conoce tanto este sistema, salen y surgen muchas preguntas, seguramente en casa se quedan con la duda de muchas cosas. Esperamos volverlo a tener nuevamente en este espacio, que nos pueda comentar lo relevante, sobre todo del papel del juez en este sistema, de la forma como lo hizo el día de hoy. No hablamos quizá de lo que marca la legislación como tal. Le dimos a conocer, nos hizo el favor de darle a conocer a nuestro auditorio el trabajo del juez desde el punto de vista de quien lo hace. Le agradecemos mucho su participación en este programa. ¿Algún último mensaje que quiera dejarle a nuestro auditorio? En principio eso, muchas gracias por la invitación porque nos permite como juzgadores expresar nuestro sentir, el porqué de nuestra actuación y sobre todo me habría gustado conocer esas preguntas que el público seguramente tiene, porque en ocasiones por el factor tiempo se limita uno, pero si se da otra oportunidad será un privilegio. Muchas gracias, maestro, y sobre todo gracias a usted, que nos ha seguido en una emisión más de Hablando Derecho. Se despide de usted su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.